Hola amigos, hoy trataré un tema por el cual he sido consultada en varias ocasiones, es cómo se diferencia o por qué se diferencia un mago de una bruja o un brujo de una maga. Empezamos por decir qué es lo que no tienen en común o cuáles son las principales ideas por las cuales las personas creen que se diferencian, siendo estas erróneas. La primera idea es, bueno, como empezamos, asociar a que las brujas son las mujeres y que los magos son hombres. Hay de los dos géneros y de los dos sexos, de los dos, o sea, no por ahí no va la cosa. La otra idea que se tiene es creer que los magos practican una magia positiva, mientras que las brujas se dedican a hacer una magia quizás un poco más negativa o más egoísta. Tampoco tiene esto mucho que ver, ya que hay magos negros y brujas blancas, o sea, por ahí no va el tema. Otra cosa que también se confunde es cuando creen que la bruja es aquella persona que trabaja con sus pócimas en una cabaña en el medio del bosque, mientras que el mago oficia en una ceremonia con todo el oropel y todos los atuendos ceremoniales y demás. Tampoco eso es ciencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente diferencia? Más allá de la forma en que se practique la magia, la tecnología de base de la magia es la misma. Aquellos de ustedes que hayan profundizado ya en este tema verán que la idea no va por ahí. Los dos utilizan la magia, tanto los brujos como los magos. Los ropajes, las varitas, las escobas para volar y los demás elementos que son casi cinematográficos o parte de la leyenda, son solamente una manera de vestir y reforzar el poder intrínseco del oficiante. Una varita mágica sin el mago adecuado es un palo más o menos decorado, ¿no? El mago entrenado y maduro puede realizar la magia sin necesidad de ningún elemento externo a sí mismo, no necesita ningún implemento, ningún traje, ninguna varita, ningún otro elemento que pueda ser reconocido por el exterior. Puede estar haciendo la magia en una multitud, en el medio de una reunión o lo que sea, y nadie nunca lo notaría. Otras personas creen que ser bruja o mago es algo con lo que se nace. Ese es otro de los preconceptos de los que veníamos hablando que son también erróneos. No es que se nazca siendo bruja o siendo mago o que haya que trabajar para ser bruja o para ser mago. Para las dos cosas, si se quiere ser tanto brujo como mago, hay que trabajar, hay que preocuparse y hay que desarrollarse. Obviamente el que traiga, digamos, de nacimiento determinadas cualidades le va a resultar más fácil. Eso sí es correcto, pero en los dos casos hay que aprender, hay que preocuparse y hay que entrenarse. No hay camino fácil, no hay camino rápido en ninguna de las dos cosas. Entonces, bueno, esas son un poco la base de las ideas que se manejan normalmente sobre la diferencia entre los brujos y los magos, que en realidad no son reales, o sea, no van por ahí los tiros. Bueno, entonces vamos a ver ahora cuáles son las diferencias reales entre estos dos conceptos. Primero, la diferencia es de grado. La magia que maneja una bruja y un mago, si son los dos auténticos, no debería tener mayores diferencias, aunque sí habría una diferencia en el alcance del trabajo, el alcance de los resultados. El poder de un mago o de una maga generalmente es mayor que el de un brujo o una bruja. El brujo puede ser muy efectivo en trabajar en lo micro, en las relaciones interpersonales, por ejemplo, pero se encontraría bastante poco efectivo si lo que quisiera hacer es trabajar con un grupo de personas, una gran sociedad, un país. Por ejemplo, si un brujo quiere hacer que un país cambie el rumbo, por decirlo de alguna manera, por poner un ejemplo a lo grande, le resultaría bastante complicado, mientras que un mago normalmente no debería tener demasiado problema para hacerlo. Normalmente el poder de un mago es mayor
ya que el trabajo de preparación, la formación, digamos, como mago, el entrenamiento es mucho más intenso y más grande que el del brujo o de la bruja. Entonces, claro, al haber trabajado muchos más años, haberse formado muchos más años, normalmente el poder de su trabajo, el poder que desarrolla es mucho mayor. Después, la otra segunda diferencia grande que para mí es la definitoria es el manejo que se hace de los elementos. Hablando aquí de los elementos como los 4 elementos que todos conocemos. Sabemos que la magia es el manejo de esos 4 elementos y de cómo podemos trabajar con ellos en el plano astral para traerlo y materializarlo en el plano, digamos, habitual en el que nos manejamos. A pesar de que un buen brujo puede trabajar con los elementos, y de hecho lo hace si es efectivo, el conocimiento de los elementos es bastante más acotado a la esfera de lo práctico. Voy a explicar un poco todo esto, ya que puede ser un poco oscuro. Los magos conocen en profundidad el manejo de los elementos, trabajan con la esencia, hacen, por llamarlo de alguna forma, ingeniería con los elementos. Además de los 4 elementos, saben trabajar en profundidad con el akasha, que sabemos que es el akasha, es el 5.º elemento, que es lo que potencia y hace posible que todos los otros elementos vayan mutando y vayan cambiando y se potencian. Entonces, el mago trabaja muy bien el akasha, entonces le posibilita realizar los cambios en la realidad física sin mayores complicaciones. Al tener tal grado de conocimiento de los elementos, saben cómo combinarlos para lograr determinados objetivos. Es decir, por poner un ejemplo, que a mí me sirvió cuando aprendí esto, el mago puede hacer la receta, mientras que un buen brujo, por más bueno que sea, y por más que haya desarrollado su poder personal, puede seguir los pasos de una receta y lograr resultados, pero no está capacitado para escribir la receta. Ahí vemos cómo está la diferencia entre los conocimientos de uno y el otro. El brujo, la bruja, generalmente se sirve de conjuros ya hechos, de rituales, sigue fórmulas ya desarrolladas, puede manejar con mayor o menor éxito los grimorios, pero no puede hacer sus propios ritos, como el mago. El mago tiene ese conocimiento que le permite desarrollar cosas nuevas. No necesita leer en ninguna parte cómo se hacen las cosas. El mago lo puede desarrollar por sí mismo. Él tiene un objetivo y con su profundo conocimiento de los elementos puede hacer lo necesario para lograrlo. Entonces, en la medida de sus necesidades, va desarrollando su manera de actuar en base a los objetivos que tiene en ese momento. No necesita seguir ninguna receta ya hecha necesariamente. Entonces, a manera de resumen, podemos decir que el mago es capaz de generar un mayor poder, a la vez que mayores conocimientos sobre la realidad subyacente a la materia en los diferentes planos. Le permite trabajar de una manera más autónoma dentro del astral, entonces va a ser siempre más efectivo y más potente que el brujo. Una última diferencia, que aquí es ya la conducta entre lo que es el mago y lo que es el brujo, es la discreción. Los brujos normalmente hacen de la brujería, de la magia, su forma de vida en muchos casos. Entonces se dan a conocer, puede haber algunos que hasta, bueno, salen en televisión y hacen alarde de sus dones o de sus capacidades para realizar determinadas cosas, mientras que un mago auténtico nunca va a salir en ningún lado diciendo que hace una cosa o que hace la otra. El mago sabe que exponer sus conocimientos le resta poder, además de atraer una atención que por su formación ética, que es muy fuerte y que normalmente los brujos pueden o no pueden tener, nunca buscarán. No busca la atención el mago. El mago verdadero busca ser discreto, normalmente tiene otra profesión de la cual vive y raramente tiene problemas de dinero
por los cuales necesite la magia para poder vivir de ella. Entonces, bueno, esas son las maneras más importantes de poder diferenciar entre un brujo y un mago, o una bruja y una maga. Bueno amigos, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.